Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Teren Desori. Hoy continuaremos la historia de Reencarnando como un Yuga. Naruto y todos sus personajes pertenecen a Masashi Kishimoto. Esta es una obra de fanficción creada por entretenimiento y en respeto a la obra original y sus autores. Ahora abre un libro, toma asiento y continuemos nuestra historia. La biblioteca está abierta. Capítulo 18. Problemas en la academia. Después de entrar al salón, el profesor Sarutobi Takeshi tomó la lista de asistencia y comenzó a pasar lista. Aburame Shinoji. Presente. Akimichi Chouka. Presente. Fujimoto Ren. Presente. Atake Raiden. Presente. Higashirou. Presente. Inuzuka Ada. Presente. Kurama Akane. Presente. Morita Eri. Presente. Nakamura Kenta. Presente. Nara Shikuro. Presente. Sato Yuki. Presente. Sarutobi Riku. Presente. Senju Aika. Presente. Shimura Daisuke. Presente. Takeda Ken. Presente. Tanaka Mei. Presente. Uchiha Shiko. Presente. Yamanaka Kaede. Presente. Una vez terminada la asistencia, Takeshi Sensei dejó la lista sobre el escritorio y observó a toda la clase. Bien. Ahora que sé que todos llegaron, podemos comenzar. Su mirada recorrió el salón. Esta es una clase de élite. Varios estudiantes enderezaron la espalda. Eso significa que avanzaremos más rápido que los demás grupos. Su explicación continuó. Por las mañanas estudiaríamos materias complementarias. Lunes, historia. Martes, matemáticas. Miércoles, geografía. Jueves, geopolítica. Viernes, historia de las aldeas aliadas. Después habría media hora de descanso. Luego regresaríamos para la parte práctica. Ejercicios físicos, control de chakra, sellos manuales, combate, y entrenamiento ninja general. También mencionó algo interesante. Todos aquí han despertado su chakra. Eso era cierto. Sin embargo, no todos conocían los sellos manuales. Los civiles apenas estaban comenzando. Por eso tendrían un mes para aprender los 12 sellos básicos. Después los ejercicios se irían alternando dependiendo de la semana. Finalmente añadió otra cosa. Al final de cada mes realizaremos combates de entrenamiento para medir su progreso. Eso llamó la atención de prácticamente todo el salón. Entonces sonrió ligeramente. Pero hoy haremos una excepción. Las conversaciones cesaron. Nos saltaremos la clase de historia. Varias sonrisas aparecieron. Y realizaremos un entrenamiento completo. Bien. Eso sonaba más interesante. La primera parte consistió en evaluar nuestra condición física. Nos llevaron a uno de los campos de entrenamiento de la academia. Y rápidamente comenzaron las pruebas. Carrera, flexiones, lagartijas, sentadillas, saltos, resistencia, velocidad, coordinación. Nada demasiado complicado, pero sí bastante agotador. La mayoría de los alumnos se desenvolvió bastante bien, incluso los civiles. Aunque todavía existía una diferencia evidente respecto a quienes veníamos de clanes ninja. Nada imposible de superar, pero sí visible. Después de casi 2 horas de pruebas, Takeshi Sensei reunió los resultados. Los 10 mejores son los siguientes. Todos prestaron atención. Primer lugar, Senju Aika. Eso me sorprendió un poco, pero tenía sentido. Los Senju seguían siendo descendientes directos del sabio. Segundo lugar, Atake Raiden. Interesante. Hasta ahora parecía bastante relajado. Tercer lugar, Higashirou. Parpadeé. Sinceramente esperaba cuarto o quinto, no tercero. Parece que el entrenamiento del clan había sido más efectivo de lo que pensaba. Takeshi continuó. Cuarto lugar, Uchiha Shiko. La expresión del Uchiha se tensó ligeramente. Quinto lugar, Inuzuka Ada. Sexto lugar, Nara Shikuro. Séptimo lugar, Shimura Daisuke. Octavo lugar, Kurama Akane. Noveno lugar, Aburame Shinoji. Décimo lugar, Yamanaka Kaede. Terminada la clasificación nos enviaron al descanso. Y ahí comenzaron los problemas. Todo empezó cuando varios alumnos comenzaron a comentar los resultados. Shiko claramente no estaba contento. De hecho, parecía furioso. No tiene sentido. La chica Senju levantó una ceja. ¿Qué cosa? Que yo haya quedado cuarto. Ah, por ahí iba la cosa. Tal vez porque corriste más lento. La respuesta de Aika fue inmediata. Y bastante efectiva. El Uchiha se tensó todavía más. Un Uchiha debería estar en primer lugar. No según los resultados. Itachi-sama lo estuvo. Ah, ahora entendía. El año anterior había ingresado Itachi Uchiha. Y ya comenzaba a ser conocido como un genio. Shiko claramente intentaba seguir sus pasos. Aika cruzó los brazos.
Entonces conviértete en él. No necesito tus consejos. Yo observaba la escena desde cierta distancia. Y sinceramente, me parecía ridículo. Compararse con alguien como Itachi no tenía sentido. Incluso entre prodigios, él era una anomalía. Pero mi mente fue más allá. Mientras todos veían a un genio prometedor, yo veía a alguien que probablemente moriría dentro de unos 7 años. Una existencia brillante. Y extremadamente corta. Parece que mi expresión cambió un poco. Porque Shiko me notó. ¿Y tú de qué te ríes? Parpadeé. No me estoy riendo. Entonces deja de mirarme así. Suspiré internamente. Qué problemático. Solo estaba pensando. Pensando que... Varias miradas se dirigieron hacia nosotros. Y aunque parte de mí quería ignorarlo, tampoco iba a quedarme callado. Mucho menos delante de toda la clase. Que compararte con Itachi-san no tiene sentido. El silencio apareció inmediatamente. Shiko apretó los dientes. ¿Y por qué no? Porque él es él. Respondí con tranquilidad. La misma que me habían enseñado los Iga. Y tú eres tú. Eso no ayudó. Para nada. ¿Me estás menospreciando? No. Sí lo estás haciendo. No. ¿Sí? Suspiré. Realmente era un niño. Si quieres ser el mejor, trabaja para ello. No necesitas compararte con nadie. Eso pareció enfurecerlo todavía más. Dio un paso hacia adelante. Yo no me moví. Si quería discutir, discutiríamos. Pero no pensaba perder la compostura. Entonces, justo cuando parecía dispuesto a lanzar el primer golpe, una mano apareció sobre su hombro. Todos se quedaron en silencio. Yo también. Porque reconocí inmediatamente al recién llegado. Itachi Uchiha. El verdadero. Shiko se congeló. ¿Y Itachi-sama? Itachi lo observó unos segundos. No te estás comportando correctamente. La voz era tranquila, pero firme. Recuerda que representas al clan. Shiko bajó la cabeza. Sí. Y deja de discutir. Sí. La diferencia de autoridad era absurda. Shiko retrocedió inmediatamente, visiblemente avergonzado. Luego se marchó. Itachi giró entonces hacia mí. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron. Después simplemente realizó una pequeña inclinación de cabeza. Y se fue. Sin decir una sola palabra. Me quedé observándolo alejarse. No me afectó demasiado. Pero sí era extraño. Había visto a Itachi Uchiha en mi primer día de academia. No muchos podían decir eso. Después del descanso llegaron los combates amistosos. Y como si el destino tuviera sentido del humor. Mi primer oponente fue Shiko. Perfecto. El Uchiha seguía molesto. Eso era evidente. Apenas comenzó el combate se lanzó directamente contra mí. Sin pensar demasiado. Sin analizar. Solo atacando. Error. Esquivé el primer golpe girando sobre mi pie izquierdo. Shiko intentó corregir. Lanzó un segundo puñetazo. Lo desvié. Luego un tercero. Demasiado abierto. Entré dentro de su guardia. Golpeé su brazo. Retrocedí. Shiko intentó perseguirme. Pero ya estaba perdiendo la calma. Volvió a atacar. Esta vez aún más rápido. Y aún menos preciso. Esperé. Un paso lateral. Otro. Entonces aproveché una apertura. Entré por su costado. Palmada al hombro. Palmada al pecho. Retroceso. Takeshi levantó la mano. Suficiente. Shiko apretó los dientes. Pero sabía que había perdido. Cuando terminaron todos los combates, el profesor actualizó las clasificaciones. Primer lugar. Senju Aika. Otra vez. Parece que realmente quería convertirse en la siguiente Tsunade. Segundo lugar. Iga Shirou. Eso sí me sorprendió. Tercer lugar. Ataque Raiden. Cuarto lugar. Uchiha Shiko. Quinto lugar. Inuzuka Ada. Sexto lugar. Nara Shikuro. Séptimo lugar. Shimura Daisuke. Octavo lugar. Kurama Akane. Noveno lugar. Aburame Shinoji. Décimo lugar. Yamanaka Kaede. Y así. Entre entrenamientos, discusiones con Uchihas y la aparición inesperada de Itachi. Terminó mi primer día en la Academia Ninja. Pero mi primer día en la academia había terminado. Y sinceramente, había sido mucho más interesante de lo que esperaba. Había conocido a mis nuevos compañeros, visto a Itachi Uchiha en persona, participado en los primeros entrenamientos y descubierto que la clase de élite realmente estaría a otro nivel respecto a los demás grupos. Mientras caminaba por los pasillos rumbo a la salida, una parte de mí quería quedarse un poco más. La academia era enorme. Y lo que más me interesaba era la biblioteca. Si tenía suerte podría encontrar libros sobre historia, chakra o cualquier otra cosa útil para mi futuro. Por desgracia, también sabía que desaparecer durante horas el primer día no sería precisamente una buena idea. Además, todavía no había hablado con mi padre sobre cuánto tiempo podía permanecer fuera después de clases. Por lo tanto, decidí regresar al recinto Iga.
Tendría tiempo para investigar más adelante. Cuando llegué a casa, mi padre ya me estaba esperando. ¿Qué tal tu primer día? Su tono sonaba genuinamente interesado. Me senté frente a él y comencé a contarle todo. La presentación del profesor, la organización de la academia, las pruebas físicas, los combates, la discusión con el Uchiha, y finalmente la aparición de Itachi. Mi padre escuchó todo con atención. En algunos momentos incluso pareció divertirse. Así que discutiste con un Uchiha el primer día. Él empezó. Claro. Su sonrisa me dejó claro que no estaba completamente convencido. Cuando terminé, aproveché para preguntar algo importante. Padre, ¿puedo quedarme más tiempo en la academia después de clases? Renji se quedó pensativo unos segundos. Eso deberías hablarlo con Tsuichi-sensei. Asentí. Tenía sentido. Aunque ahora asistiera a la academia, todavía seguiría recibiendo entrenamiento dentro del clan durante las tardes. Especialmente en mi especialidad. Los asesinos Iga no abandonaban su formación simplemente porque entrarán a la academia. Entonces hablaré con él. Me levanté dispuesto a marcharme. Sin embargo, mi padre me detuvo. Espera. Me giré. Su expresión había cambiado. Ahora parecía mucho más serio. Hoy no habrá entrenamiento. Fruncí el ceño. Eso sí era extraño. ¿Por qué? Renji guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Porque hoy recibirás el sello del pájaro enjaulado. Mi cuerpo se tensó. Por fuera apenas mostré reacción. Por dentro. No era tan sencillo. Sabía perfectamente lo que significaba. Había sabido desde que desperté en este mundo que este día llegaría. Pero una cosa era saberlo. Y otra muy distinta vivirlo. Entiendo. Mi padre asintió. No dijo nada más. Probablemente pensó que estaba nervioso como cualquier otro niño de la rama secundaria. Y honestamente. No estaba equivocado. Solo que mis motivos eran distintos. Poco después nos dirigimos al recinto principal del clan. Allí ya se encontraban los demás niños de mi generación. Sota, Aya, Daichi, Reina, Kaito, Aru, Emi, y yo. Los 8 permanecíamos en silencio. Nadie parecía tener muchas ganas de hablar. Incluso Daichi estaba inusualmente callado. Nos guiaron hacia uno de los salones ceremoniales más importantes del clan. Y cuando entré comprendí inmediatamente que aquello no era simplemente una aplicación de sello. Era una tradición. Una ceremonia completa. En la parte frontal del salón se encontraba el líder del clan, Yashiga. A su lado estaba su esposa. Y entre ambos una pequeña Hinata de apenas un año observaba todo con curiosidad infantil. Un poco más atrás se encontraba Izashiga. Junto a él estaba Neji, que ya había cumplido 2 años. Mi mirada se desplazó entonces hacia el centro del salón. Había una mesa larga. Encima descansaba un enorme pergamino abierto. Sobre él podían verse múltiples sellos preparados. Incluso desde la distancia podía reconocer algunos de los patrones de Fuinjutsu. Mi corazón se hundió un poco. Aquello era real. No era una historia. No era un manga. No era un anime. Era mi vida. Y dentro de poco ese sello estaría grabado sobre mí. La ceremonia comenzó. Los ancianos del clan recitaron palabras sobre la historia de los Iga. La protección del Byakugan. La responsabilidad de la rama secundaria. El deber hacia el clan. Todo estaba cuidadosamente adornado con honor, sacrificio y tradición. Escucharlo era casi admirable. Casi. Porque yo conocía la otra cara. Conocía el dolor que había causado aquel sello. Conocía el destino de Neji. Y conocía la verdad detrás de aquella supuesta protección. Finalmente comenzó la aplicación. Uno por uno. Los niños fueron llamados al frente. Cada vez que alguien regresaba, su expresión cambiaba ligeramente. No por dolor, sino por la sensación de que algo había terminado. Y algo nuevo acababa de comenzar. Cuando escuché mi nombre avancé hacia la mesa. Me arrodillé frente al anciano de la rama principal. No reconocí su nombre. Pero tampoco importaba. Él tomó uno de los sellos preparados. Formó varios sellos de mano. Y colocó una mano sobre mi frente. Esperé el dolor. La presión. Algo. Pero no sentí nada. Ni siquiera una molestia. Solo una ligera sensación de calor que desapareció tan rápido como apareció. El anciano retiró la mano. Listo. Eso fue todo. Tan simple. Tan rápido. Y tan irreversible. Regresé a mi lugar. Nadie podía notar ninguna diferencia. Yo tampoco. Pero sabía que estaba ahí. Oculto en mi piel. Esperando. Una parte de mí acababa de quedar sellada. Y con ella una parte de mi destino. Hasta que encontrara la manera de liberarme. La ceremonia continuó hasta que los 8 recibimos el sello. Después hubo algunas palabras finales. Felicitaciones. Bendiciones. Deseos de prosperidad para la nueva generación. Finalmente nos permitieron retirarnos. Cuando abandoné el salón, el sol comenzaba a descender sobre Konoha.
Normalmente habría ido directamente al entrenamiento con Tsuichi-sensei. Pero hoy no. La ceremonia había ocupado toda la tarde. Tendría que esperar hasta mañana para hablar con él sobre quedarme más tiempo en la academia. Mientras caminaba de regreso a casa, llevé una mano hacia mi frente. No podía sentir el sello. No podía verlo. Pero sabía perfectamente que estaba ahí. Y algún día me desharía de él, sin importar cuánto tiempo me tomara. Al día siguiente me desperté temprano. Después de la ceremonia del sello del pájaro enjaulado, no había podido evitar pensar en ello durante gran parte de la noche. Aunque ya sabía que ocurriría. Aunque lo esperaba desde que desperté en este mundo. Seguía siendo desagradable. Ahora lo llevaba sobre mi frente. Invisible para la mayoría. Pero presente. Cuando salí de mi habitación encontré a mi padre ya despierto. Renji estaba preparando el desayuno cuando me vio aparecer. Su mirada se elevó automáticamente hacia mi frente. Durante unos segundos no dijo nada. Solo observó el lugar donde se encontraba el sello. Luego sonrió. Era una sonrisa extraña. Había orgullo. Pero también tristeza. Como si estuviera feliz de verme avanzar y al mismo tiempo lamentara lo que eso significaba. No era difícil entender por qué. Él también llevaba ese sello. Buenos días, padre. Buenos días, Shirou. Desayunamos tranquilamente. Y poco después me despedí para dirigirme a la academia. Esta vez ya conocía el camino. Por lo que el trayecto fue mucho más sencillo. Cuando llegué, varios estudiantes ya estaban presentes. Algunos conversaban. Otros repasaban ejercicios. Y unos pocos simplemente esperaban el inicio de clases. Me dirigí a mi asiento habitual. Fila media derecha. Junto a la ventana. Senju Aika todavía no había llegado. Takeda Kenshi estaba presente. Parecía estar revisando algo relacionado con los sellos manuales. Tomé asiento y esperé. A las 8 en punto. Exactamente igual que el día anterior. Takeshi-sensei entró al aula. Pasó lista. Confirmó que todos estaban presentes. Y comenzó la lección del día. La mañana transcurrió sin problemas. Historia. Preguntas. Explicaciones. Nada fuera de lo normal. Incluso el receso fue sorprendentemente tranquilo. Shiko parecía haber aprendido la lección después de la intervención de Itachi. O quizá simplemente no quería volver a pasar vergüenza delante de todos. Fuera cual fuera la razón, agradecía el silencio. Después del descanso llegó la parte práctica. El calentamiento fue mucho más sencillo que el del día anterior. Carrera ligera. Estiramientos. Movilidad. Luego continuamos con la práctica de sellos manuales. Muchos de los civiles todavía estaban aprendiendo las posiciones básicas. Algunos seguían teniendo problemas con dragón. Otros confundían tigre y perro. Nada grave. Finalmente terminamos con el ejercicio de concentración de chakra usando hojas. Ver a algunos de mis compañeros luchar por mantenerlas pegadas más de unos segundos me recordó mis primeros intentos. Takeshi-sensei parecía satisfecho. Y poco después dio por terminada la jornada. Eran las 3 de la tarde. Mientras varios estudiantes regresaban a sus hogares, yo me dirigí directamente al recinto Iga. Todavía tenía entrenamiento. Itsuichi-sensei no era precisamente alguien que apreciara los retrasos. La sesión comenzó como cualquier otra. Entrenamiento físico. Sigilo. Caminatas silenciosas. Posturas. Control de respiración. Práctica con el tanto. Ejercicios de concentración. Nada había cambiado. Al menos no al principio. Las horas fueron pasando lentamente, una tras otra, hasta que finalmente llegaron las 10 de la noche. Tsuichi-sensei observó a Reina y a mí. Por hoy terminamos. Sentí un enorme alivio. Estaba agotado. La academia por la mañana y el entrenamiento del clan por la tarde comenzaban a demostrar por qué los clanes producían ninjas tan fuertes. Cuando Reina salió casi arrastrando los pies, aproveché la oportunidad. Tsuichi-sensei. El anciano se detuvo. ¿Sí? Respiré profundamente. Quería hablar con usted. Su mirada se volvió seria. Habla. Me gustaría quedarme algunas horas más dentro de la academia. El ambiente pareció enfriarse ligeramente. Su expresión se endureció. ¿A qué te refieres exactamente? Respondí rápidamente. Quiero revisar la biblioteca. Y ver qué más podría aprender o entrenar además de lo que ya estamos haciendo. Durante unos segundos no respondió. Simplemente me observó. Luego pareció relajarse. Solo un poco. Si quieres más entrenamiento, puedes hablar conmigo. Ah, parece que había interpretado otra cosa al principio. Lo sé, sensei. Pero también quiero revisar la biblioteca. Shuichi suspiró. HMPH. Permaneció pensativo unos momentos. Finalmente habló. Está bien. Parpadeé. Eso había sido más fácil de lo esperado. Tendrás 1 hora y media. Mi sonrisa desapareció. 1 hora y media. Eso era mucho menos de lo que esperaba. Pero, claro que había un pero.
Si quieres ese tiempo extra, tendrás que realizar entrenamiento físico básico todas las mañanas. 2 horas antes de ir a la academia. Mi ojo derecho tembló. 2 horas. Todas las mañanas. Eso significaba despertarme absurdamente temprano. Durante mucho tiempo. Quise protestar. Quise negociar. Pero honestamente, no tenía muchas opciones. De acuerdo. Shuichi asintió. Bien. Luego me señaló con el dedo. Y ni se te ocurra saltarte el entrenamiento. Te estaré vigilando. Asentí inmediatamente. No tenía ninguna duda de que hablaba completamente en serio. Sí, sensei. Ahora vete a dormir. Obedecí sin perder tiempo. Al día siguiente descubrí rápidamente que la parte más difícil no sería el entrenamiento. Sería despertarme. 5:30 de la mañana. Aquello debería ser ilegal. Durante varios minutos consideré seriamente quedarme acostado. Luego recordé la amenaza de Tsuichi Sensei. Y me levanté. El entrenamiento fue sencillo. Carrera, flexiones, sentadillas, ejercicios de movilidad. Nada demasiado complejo, pero sí suficiente para despertarme completamente. Después desayuné, y me dirigí a la academia. El resto del día transcurrió sin problemas. Clases, entrenamiento, práctica. Nada fuera de lo común. Pero cuando finalmente terminaron las actividades, no me dirigí al clan. Por primera vez, me quedé, y fui directamente a la biblioteca. Era más grande de lo que esperaba. No enorme, pero sí bastante respetable para una academia. Al entrar, una mujer de mediana edad levantó la vista desde el mostrador. Me observó. Luego observó mi protector frontal estudiantil. Y finalmente el símbolo del clan Iga bordado en mi ropa. Su expresión se volvió extraña. Como si estuviera viendo algo que no encajaba. Y honestamente, probablemente así era. Los Iga rara vez visitaban la biblioteca de la academia. Tenían sus propios recursos dentro del clan. Sonreí educadamente. Me incliné ligeramente. Buenas tardes. La mujer tardó un segundo en reaccionar. Buenas tardes. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Podría explicarme cómo está organizada la biblioteca? Ahora parecía aún más sorprendida. Pero respondió amablemente. Me explicó las distintas secciones. Historia, geografía, biografías, chakra, fundamentos ninja, reglamentos, y varios apartados más. Cuando terminó, asentí agradecido. Muchas gracias. La bibliotecaria sonrió. Puedes pasar. Y con eso, por primera vez desde que llegué a este mundo, entré oficialmente a una biblioteca ninja. El verdadero entrenamiento acababa de comenzar. Una vez dentro de la biblioteca, me encontré con un problema que no había considerado. ¿Qué debía investigar primero? Tenía muchas cosas que quería aprender. Demasiadas, de hecho. Control de chakra, naturalezas elementales, Fuinjutsu, historia, jutsus, tácticas, incluso información sobre otras aldeas. El problema era que solo disponía de 1 hora y media al día. Y además, mi acceso estaba limitado a la sección de rango E. No podía simplemente entrar y leer cualquier cosa. Así que después de pensarlo unos minutos, tomé una decisión. Comenzaría por lo más importante. Control de chakra. Si quería llegar lejos en este mundo, todo comenzaba ahí. Después de recorrer varios estantes encontré 2 pergaminos relacionados con el tema. Me senté en una mesa cercana y comencé a leer. El primero explicaba los ejercicios básicos. Nada demasiado sorprendente. La hoja en la frente. Caminar por árboles. Caminar sobre el agua. Los 3 ejercicios que recordaba del anime. Lo interesante vino en el segundo pergamino. Allí aparecían 2 ejercicios adicionales. Uno consistía en caminar por una cascada. Era una evolución natural de caminar por árboles y agua. Más difícil, pero comprensible. El otro me sorprendió mucho más. Utilizar chakra para impulsarse fuera del suelo. Básicamente usar explosiones de chakra controladas para aumentar la movilidad. Era una técnica muy avanzada para alguien de mi nivel. Además el pergamino advertía claramente sobre el enorme consumo de chakra. Aún así me llamó muchísimo la atención. Interesante. Murmuré mientras seguía leyendo. Sin embargo, rápidamente decidí que aquello quedaría para el futuro. Todavía ni siquiera podía caminar por un árbol. No tenía sentido pensar en algo tan avanzado. Terminé los pergaminos y continué con mi siguiente objetivo. Las naturalezas elementales. Encontrarlas fue bastante sencillo. Aunque la información disponible era mucho más limitada de lo que esperaba. La biblioteca de la academia solo poseía los primeros pasos de entrenamiento para cada elemento. Fton. Cortar una hoja. Suiton. Humedecer una hoja utilizando chakra. Doton. Deshacer una pequeña piedra. Raiton. Crear una chispa. Katon. Quemar una hoja. Leí cada uno de los métodos varias veces. No porque pudiera utilizarlos todavía, sino porque quería memorizarlos.
Después de todo, aún ni siquiera conocía mis afinidades. Pero algún día las descubriría. Y cuando eso ocurriera quería estar preparado. Cuando terminé de leer, levanté la vista. El reloj me dio una desagradable sorpresa. Ya casi había pasado toda mi hora y media. ¿Qué? Había sentido que apenas llevaba unos minutos leyendo. Sin darme cuenta había consumido prácticamente todo mi tiempo. Ni siquiera había podido investigar otras cosas. Mucho menos practicar. Suspiré. Tendría que organizar mejor mis visitas. Guardé los pergaminos en su lugar. Me despedí de la bibliotecaria. Y regresé al recinto Iga para asistir al entrenamiento de Tsuichi Sensei. El resto del día transcurrió con normalidad. Entrenamiento físico. Sigilo. Control de respiración. Posturas. Tanto. Concentración. Una rutina que comenzaba a convertirse en parte de mi vida. Cuando finalmente dieron las 10 de la noche, sentí que mi cuerpo pesaba toneladas. El entrenamiento adicional de la mañana comenzaba a pasar factura. Apenas llegué a casa. Cené. Y me fui a dormir. Al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. Despertarme. Entrenar. Desayunar. Ir a la academia. Tomar clases. Y regresar. Aunque esta vez noté algo curioso. Aika y Ken habían comenzado a hablar entre ellos. No parecían amigos todavía. Pero conversaban durante algunos descansos. Y no eran los únicos. Poco a poco el resto del salón también comenzaba a relacionarse. Ada hablaba con medio salón. Chouka parecía llevarse bien con varios compañeros. Incluso Shiko comenzaba a interactuar más con otros miembros de los clanes. Mientras tanto, yo seguía siendo bastante callado. No porque quisiera aislarme. Simplemente estaba ocupado. Tenía demasiadas cosas que hacer. Demasiados objetivos. Demasiado poco tiempo. Cuando terminaron las clases me dirigí directamente a la biblioteca. Y esta vez tenía objetivos concretos. Lo primero que encontré fue información sobre el papel de chakra. Aquello me alegró bastante. Era el método estándar para descubrir afinidades elementales. No explicaba cómo conseguirlo. Pero al menos ahora sabía que existía oficialmente. Después continué buscando algo que me interesaba aún más. Fuinjutsu. Y para mi sorpresa encontré 3 pergaminos básicos. Mi emoción duró exactamente unos segundos. Porque al abrir el primero, las primeras líneas me recibieron de manera bastante agresiva. Si no eres paciente y tu escritura es horrible, ni siquiera lo intentes. Parpadeé. ¡Qué directos! Murmuré. Aquello era incluso más brusco que algunos de los instructores Iga. Ignorando la introducción, pasé directamente al índice. Los primeros temas explicaban la teoría básica. ¿Qué era el Fuinjutsu? Cómo funcionaban los sellos. La importancia de la precisión. Y la relación entre escritura, chakra y símbolos. Hasta ahí todo bien. Luego llegaron las siguientes páginas. Y mi entusiasmo desapareció rápidamente. Símbolos. Más símbolos. Decenas de símbolos. Cientos de símbolos. Explicaciones. Combinaciones. Prácticas. Ejercicios. Diagramas. Más símbolos. Y todavía más símbolos. Mi cabeza comenzó a doler solo de verlo. No era imposible. Pero sí extremadamente complicado. Y sobre todo, lento. Muy lento. Comprendí inmediatamente que dominar aquello me tomaría años. Por ahora tendría que dejarlo para después. Cuando revisé el tiempo restante descubrí que aún me quedaban 40 minutos. No era suficiente para otra investigación seria. Así que decidí hacer algo diferente. Practicar. Salí hacia uno de los campos de entrenamiento de la academia. Me acerqué a un árbol. Y observé el tronco. Bueno. Había leído el pergamino. Sabía la teoría. Ahora faltaba la práctica. Concentré chakra en las plantas de mis pies. Corrí hacia adelante. Y. Caí. Me levanté. Lo intenté otra vez. Caí. Una tercera. Una cuarta. Una quinta. Nada. Ni siquiera logré mantenerme un segundo. Al parecer leer un pergamino y aplicar una técnica eran cosas muy diferentes. Cuando el tiempo terminó me encontraba frustrado. Pero no derrotado. Había descubierto mucho más de lo que esperaba. Y ahora tenía objetivos concretos. Regresé al recinto Iga. Realicé mi entrenamiento habitual. Escuché las correcciones de Tsuichi Sensei. Y finalmente regresé a casa. Después de cenar me acosté en mi cama. Mi cuerpo estaba agotado. Pero mi mente no. Por primera vez desde que llegué a este mundo sentía que realmente avanzaba. Había encontrado información útil. Había descubierto nuevos caminos. Y aunque todavía estaba al inicio, ya podía ver la ruta frente a mí. Una ruta larga, difícil y peligrosa. Pero era mi ruta. Y pensaba recorrerla hasta el final.